Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, el peligro de oír demasiado la voz de otros. Que los demás opinan, que hay influencias todo el tiempo, buenas, malas, directas, indirectas, las hay. Pero es importante, amigos, construir criterio propio, edificar una condición de suficiente discernimiento propio. Esto es algo que se cultiva y no solamente ser víctima y presa fácil de las opiniones de los demás. Pero a veces esto no es culpa ni responsabilidad solo de quienes nos rodean o de las influencias del ambiente. A veces lo que está pasando es que hay personas demasiado abiertas, demasiado influenciables, demasiado volubles, maleables a la opinión ajena, y estas al final terminan frustradas en conflictos que no necesariamente buscaron, en situaciones críticas, producto de todo eso. Pues nuestro tema precisamente va en esa dirección, el peligro de oír demasiado la voz de otros. Se lee en el libro primero de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, por cuanto he quebrantado el dicho del Señor y tus palabras. Y atención, porque está admitiendo haber pecado de desobediencia para con Dios y haber desoído la voz del profeta con las instrucciones divinas. Pero atención, que él va a decir lo que hay como problema de fondo. Vuelvo a la lectura. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado por cuanto he quebrantado el dicho del Señor y tus palabras. Porque temí al pueblo. Consentí a la voz de ellos. Lo leo nuevamente. Consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Hay pecados que son abiertamente producto de nuestras pasiones, deseos, ambiciones, instintos, pero hay pecados que son producto de haber escuchado demasiado la opinión de otras personas y habernos dejado enganchar en el anzuelo de la opinión ajena, y terminamos nosotros en conflictos que ni siquiera eran batallas y luchas propias, pero así suele suceder cuando te dejas arrastrar y te dejas cautivar y arrestar por la opinión de otras personas. Saúl está admitiendo que sí pecó contra Dios y que fue producto de haber consentido demasiado la voz del pueblo, diciéndole qué hacer, reclamándole, demandándole, y terminó haciendo lo que el pueblo quería. Eso significó para Saúl acabar de hundirse en la situación. ¿Qué hay de fondo, amigos? Preguntémonos, ¿qué hay de fondo en oír demasiado la voz ajena? Exactamente, ¿qué está pasando con esa persona que se vuelve blanco fácil, se vuelve demasiado vulnerable y termina haciendo lo que otros quieren sin ser eso una convicción propia? Veamos. En primer lugar, hay de fondo inseguridad personal. Los individuos inseguros escuchan una opinión, escuchan un criterio y se tambalean sus opiniones y criterios propios porque no están bien cimentados, y también eso trastorna su seguridad personal. Hay gente que no puede tolerar, no puede mantenerse firme ante una crítica de otros, ante
una presión que pongan sobre ellos porque comienza a resquebrajarse su sentido de seguridad personal. Si hay algo que mantiene firme nuestra estima, amigos, son las convicciones. Es tener ideas claras, bien fundamentadas, criterios que no son superficiales ni están siendo alimentados por otras personas, sino que son criterios, convicciones propias, creencias bien arraigadas. En esta época que nos toca vivir, yo veo con bastante pesar cómo personas que tienen las creencias correctas fácilmente cambian. Son creencias propias, pero están demasiado blandas. Viene alguien con fuerza, con una actitud imperativa, o simplemente personas que bla, 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 mucho argumento, y les mueven de esa convicción. Eso, amigos, lo que va a garantizar al presente y al futuro es pérdidas para estas personas. Pueden terminar abrazadas a doctrinas erróneas, doctrinas de demonios, o a ideologías que son contrarias a la palabra de Dios, o equivocando toda su interpretación de la vida, las cosas, la Biblia, simplemente porque la influencia de otros pesa tanto sobre su autoestima y seguridad personal, tan inseguros que entonces se les arrastra fácilmente. Mire, cuando un barquito es de papel, solo hace falta el hilito de agua en la orilla de la acera. Usted pones al barquito de papel que no pesa nada y la corriente, por ligera que sea, se la lleva. Te doy un consejo. No podemos ser barquitos de papel en medio de todas las tormentas ideológicas, las influencias sociales, políticas, aún espirituales, que hay en un mar que se torna embravecido y que va a acabar en un 2x3 con esos barquitos de papel de gente que es demasiado insegura en lo personal. ¿Qué más hay de fondo en oír demasiado la voz ajena? Hay un problema de bajo autoconcepto. No hay que permitir a los demás que definan el concepto de quién eres tú, quién soy yo, quiénes somos nosotros. En estos días que corren con mucha turbulencia, aguas que se están entremezclando, político y religioso, digámoslo así. Hay mucha gente con yo digo, bajo autoconcepto, porque tú tienes tus creencias, las has practicado, de repente vienen las nuevas olas, las nuevas propuestas de que los cristianos debemos hacer esto, debemos hacer aquello, debemos hacer lo otro. Y bueno, si tu autoconcepto está bien fundamentado, pues que piensen de ti lo que quieran. Pero hay gente que solo para no ser mal vistos, solo por temor al rechazo, solo por temor a ser criticados, entonces se suman, pero no se suman por convicción propia, se suman por inseguridad propia, se suman por tener un bajo autoconcepto, y entonces no quieren verse en la situación de que otros les estén criticando. Sienten la necesidad en ese autoconcepto enfermo y débil, sienten la necesidad de estar donde está la mayoría. Pero no somos llamados a estar donde está la mayoría, sino a estar donde están nuestras creencias, nuestros valores y nuestras convicciones. Pues hombre, si las mayorías quieren ir por determinada ruta, pues cada quien es el que va a decidir por su propio paso, pero no es algo válido decidir simplemente por un bajo autoconcepto que te da miedo que te contradigan, te da miedo que te ataquen, te da miedo que te critiquen y te da miedo que digan adjetivos negativos en contra de tu persona. Tú tienes que ser fiel a tus convicciones, tienes que ser fiel a tu llamado y tienes que ser fiel a las cosas que sientes que Dios te ha enseñado a lo largo de tu vida. En tercer lugar, también de fondo, en oír demasiado la voz ajena, lo que hay es temor del hombre. Dice la Biblia que el temor del hombre trae lazo. Trae lazo.
Un lazo es una trampa en el camino. No se debe tener tanto temor al hombre como para entonces dejarse llevar por ese temor. La Biblia dice también que el temor trae consigo castigo. Entonces, el temor ya es un claro indicador de que estás a punto de hacer algo erróneo, algo que está fuera de la esfera de la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Porque tú si vas a hacer algo es porque Dios así lo imprime en tu corazón. Pero no puede ser porque le temas a alguien o le temas a algún grupo o algún círculo que te van a maltratar, te van a criticar, van a hablar mal de ti. No, no puede ser. Todo esto, amigos, si lo piensan, es vinculante un factor con el otro. La inseguridad personal, el bajo autoconcepto, y a eso se le suma el temor del hombre o al hombre. ¿Por qué? Porque una persona insegura, una persona con un concepto propio endeble, pues le va a temer a cualquiera que venga con bravuconadas o cualquiera que venga exhibiendo una estructura de 50 pisos a puro bla bla, teorías, ideas, ideologías. Yo creo que cada persona es libre de expresar lo que quiera, en eso estamos claros, estamos bien entendidos. Pero de eso a que caigamos nosotros como moscas en miel, no puede ser posible. Uno tiene que mantenerse firme en las cosas que ha aprendido. Hay algo que en la Biblia se llama discipulado cristiano. Y si tú has sido discipulado en una línea teológica, doctrinal, de enfoque de vida, etcétera, etcétera, tú tienes que mantenerte firme, excepto que estés en un proceso de evolución para crecimiento, para mejorar, pero eso ya corresponde a otro tema. Y finalmente, ¿qué más hay de fondo en oír demasiado la voz ajena? Hay la tendencia a agradar para ser aceptado, claro que sí. Que se contrasta con el temor al hombre, entonces la inclinación, la tendencia a agradar a los demás, básicamente por lo mismo, por inseguridad personal, por bajo autoconcepto y por temor al hombre. La tendencia a agradar para ser aceptado. El tema en sociedad no es ser aceptado. Es que ni Jesucristo fue bien aceptado. Entonces no puedes tú proponerte que vas a caer bien en todos los círculos, que vas a caer bien en todo lugar. Hay veces que por las convicciones y creencias uno tiene que pagar el precio, y es precisamente el precio del rechazo. Aquí lo importante, amigos, es mantenerse uno fiel a sí mismo, fiel a Dios y fiel a concepciones que no van de arriba para abajo y de abajo para arriba. El autor bíblico dice que hay personas que son como arrastradas de un extremo al otro, como quien es arrastrado por las olas del mar. A esa persona se le llama inconstante, no tiene ideario propio, y dice como sentencia que no recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, ¿qué es importante? Pregúntate cuáles son tus creencias verdaderas, con qué estás completamente de acuerdo, y si en algo no es que estés en contra, pero no estás seguro, entonces no des el paso. Si no estás enteramente seguro, si estás en una condición dubitativa, que sí, pero es que no, o no, pero es que sí, entonces aguarda, investiga más, estudia más el asunto, y hasta que sientas que tienes ambos pies en suelo sólido, entonces dices, abrazaré esta causa, haré esto, tomaré esta decisión. Pero no puede ser por una tendencia debilitante, enfermiza, de agradar a las otras personas solo para ser aceptado o para no ser rechazado. Eso es absolutamente erróneo.
Volviendo al texto bíblico de inicio, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 24, entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado por cuanto he quebrantado el dicho del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo. Es el diagnóstico que él hace de sí mismo. Temí al pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Es alguien que quedó atrapado en la trampa de oír demasiado la voz de otros y terminar haciendo lo que otros quieren. ¿Qué hay al fondo de esa tendencia de oír demasiado la voz ajena? Hay, número 1, inseguridad personal. Hay, número 2, bajo autoconcepto. Número 3, hay temor al hombre o temor del hombre. Y número 4, hay tendencia a agradar para ser aceptado. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El peligro de oír demasiado la voz de otros. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.